Saludos a los alumnos matriculados en esta materia. La clase que se estaría desarrollando sería la correspondiente al miércoles 18 de marzo. La clase sería en forma virtual debido a la situación que estamos atravesando. Primeramente vamos a recalcar uno de los temas mencionados en la clase anterior, que sería el sistema eléctrico, donde tenemos la generación, donde la generación de la energía eléctrica se genera en las centrales hidroeléctricas por medio de una fuente de energía primaria para hacer girar una turbina, que a su vez hace girar un alternador, generando así una corriente eléctrica. El hecho de que la electricidad a nivel industrial no pueda ser almacenada y deba consumirse en el momento en que se produce obliga a disponer de capacidades de producción con potencias elevadas de tensión para hacer frente a las puntas de consumo con flexibilidad de funcionamiento para adaptarse a la demanda de la energía eléctrica. Luego tenemos el transporte correspondiente a las líneas de transmisión, la cual es la encargada de enlazar las centrales con los puntos de utilización de la energía eléctrica. Para ello es necesario las líneas de transporte, que éstas estén conectadas entre sí por medio de una estructura. Luego tenemos distribución, desde las instalaciones con subestaciones eléctricas ubicadas cerca del área de consumo. El servicio eléctrico es responsable de la compañía suministradora, que ha de construir, mantener las líneas e instalaciones necesarias para llegar a los clientes. Estas son utilizadas a distintos valores de tensión. Las instalaciones en que se reduce la tensión hasta los valores utilizables por los usuarios. Ahora, esto es importante para poder ver cómo es que una subestación permite o se incorpora dentro del sistema eléctrico. La subestación, podemos ver que tenemos una entre el punto generador y la línea de transmisión. Esta misma se encarga de elevar el nivel de tensión con el fin de reducir la corriente y minimizar las pérdidas durante el transporte de la energía eléctrica. Luego, la segunda subestación la encontramos entre la línea de transmisión y la de distribución, la cual se encarga de disminuir los niveles de tensión al nivel requerido por el usuario. Entonces, ¿qué es una subestación? Es un conjunto de dispositivos electrónicos que forman una parte de un sistema eléctrico de potencia. Su principal funcionamiento es de transformar y o derivar circuitos de potencia. El mismo puede ser de corriente alterna o de corriente continua. Debe estar equipada con lo necesario para dar mantenimiento a líneas, interruptores y sin interrupciones en el servicio, ni tampoco riesgos para las personas y consumidores. ¿Cómo determinar la capacidad del mismo? La capacidad se fija considerando la demanda actual de la zona en kilovoltios amperios, más el incremento del crecimiento. Esto obtenido por una traspolación durante los siguientes 10 años, previendo también el espacio necesario para futuras ampliaciones. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que debe reunir? Para proveer energía a varias cargas existentes en un área determinada de servicio, esta energía debe obedecer a ciertas condiciones mínimas, como frecuencia constante, tensión constante y alta confiabilidad. Cuando hablamos de frecuencia y tensión constante, ambos tienen una tolerancia asignada por la nación donde se está prestando el servicio. Podemos resaltar las características de operación de una subestación.
donde estas características son flexibilidad, confiabilidad, seguridad y modularidad. La flexibilidad es la propiedad de la instalación para acomodarse a diferentes condiciones que se pueden presentar, bien sea por mantenimiento o por cambio en el sistema o también por fallas. La confiabilidad se define como la propiedad de que una subestación pueda mantener el suministro de energía, bajo las condiciones que al menos un componente de la subestación pueda repararse durante la operación. Es decir, si se presenta la necesidad de algún cambio de componente, la subestación debe ser capaz de seguir brindando servicio. Seguridad. La seguridad es la propiedad de una instalación de operar adecuadamente bajo condiciones normales y anormales, de manera que se evite el daño en los equipos o riesgos en las personas. Y la modularidad es la facilidad que tiene una subestación para cambiar de configuración cuando sus necesidades o el sistema lo requieran. Es decir, estas características pueden conjugarse en el momento de decidir la configuración de una subestación, dependiendo de la ubicación de esta dentro del sistema de potencia, porque vimos que puede estar en varias partes operando de distintas maneras según la necesidad del mismo, de acuerdo a su función o su capacidad. Si la subestación es de una capacidad e importancia tales que su salida al sistema de potencia produzca suspensiones y problemas de racionamiento en todo este, entonces la subestación requiere de un alto grado de seguridad. Si la subestación tiene un gran número de circuitos y ellos pertenecen a diferentes sistemas, dicha subestación requiere de un alto grado de flexibilidad. Si la subestación tiene como objeto primordial el suministro de energía, la necesidad principal de esta subestación es la confiabilidad. Tenemos distintos niveles de tensión. Las tensiones en un sistema de potencia se normalizan, en primer término, dependiendo de las normas que se utilizan en cada país. En esta lámina podemos ver las normas aplicadas a Venezuela y a Paraguay, donde están determinados los valores y los rangos de las tensiones correspondientes a los niveles que se manejan, los cuales son baja tensión, media tensión y alta tensión en Venezuela, y en Paraguay tenemos un nivel más, el cual sería muy alta tensión. Las subestaciones pueden ser clasificadas de acuerdo a su función dentro del sistema de potencia, su tipo de operación y su forma constructiva, y por su tipo de equipo. Cuando hablamos de la clasificación por su función dentro del sistema de potencia, esto dependería de en qué tramo del sistema eléctrico se encuentra. Si se encuentra en una subestación de generación, transmisión, subtransmisión o distribución. Estos ítems se estarían desglosando más adelante. Por su tipo de operación, dependiendo de si es utilizado para realizar cambios de tensión o para confiabilidad. Por su forma constructiva, existen varios tipos de construcciones de subestaciones, como las de interior, los de exterior o intemperie. También tenemos las convencionales. Por su tipo de equipo, una subestación puede utilizar equipos para su montaje que los permitan tener ciertas características como poder ser móviles o estar encapsulados, por ejemplo, en el gas SF6, hexafluoruro de azufre. Este último permite ocupar menos espacio que las subestaciones convencionales mediante el gas, que es utilizado en forma de aislante, lo cual permite una mayor cercanía entre componentes que forman la subestación. Ahora estaremos desglosando cada una de ellas. La subestación de generación es la estación primaria de la energía producida por las plantas generadoras. Su objetivo esencial es transformar el voltaje a niveles altos para lograr economía con la reducción de la corriente.
La subestación de transmisión. Su función es interconectar las diferentes líneas de transmisión. Por ejemplo, una de 115 kilovoltios o 220 kilovoltios. Una subestación de subtransmisión. Son aquellas que alimentan o interconectan líneas de niveles intermedios de tensión para transporte a distancia moderada y de cargas no muy altas, con cargas distribuidas a lo largo de la línea. Una subestación de distribución tiene como función la de reducir la tensión a niveles de distribución para enviarla a los centros de consumo industrial, residencial, donde los transformadores de distribución instalados a lo largo de los circuitos se encargan de reducir los niveles a baja tensión para alimentar a sus usuarios. La clasificación por tipo de operación. Entre ellos tenemos la subestación de transformación y la subestación de maniobra. Una subestación de transformación son estaciones que transforman la tensión dentro del sistema de potencia a valores adecuados para su transporte o para su utilización. La tensión de salida es diferente a la de la entrada. Estas son las que permiten elevar o reducir los niveles de tensión desde los puntos de generación, pasando por los niveles más altos de transmisión hasta los niveles más bajos de subtransmisión y distribución. La subestación de maniobra tiene como función unir algunas líneas de transporte con otras de distribución, con el propósito de dar mayor confiabilidad y continuidad al servicio. El nivel de tensión es uno solo, por lo tanto no se utilizan transformadores de potencia que eleven o reduzcan el voltaje. Por su forma constructiva, tenemos por ejemplo las subestaciones de interior, donde sus elementos constitutivos se instalan en el interior de edificios apropiados. Esta sería una imagen correspondiente al mismo. El mismo es encapsulado. Tenemos una subestación exterior o a la intemperie, donde sus elementos constitutivos se instalan a las condiciones ambientales. Esta es una subestación del tipo exterior encapsulado. Por siguiente tenemos una subestación convencional. Es del tipo exterior, pero en la instalación de su equipo es abierta sin nada que los proteja. Es lo que vemos más comúnmente. Por su equipo, una subestación encapsulada es una subestación cuyas partes vivas y equipos que soportan tensión están contenidos dentro de la envoltura metálica. Por ejemplo, una subestación encapsulada en hexafluoruro de azufre. Por su tipo de equipo. Por su tipo de equipo podemos nombrar una subestación móvil que se caracteriza porque todo el conjunto de equipo de este está instalado sobre un remolque. Su objetivo básico es el de ser utilizado bajo circunstancias de emergencia en cualquier punto del sistema. Tenemos varios elementos principales de una subestación. La disposición, la característica y la cantidad de equipos para cada subestación depende directamente de la configuración escogida. Por lo tanto, se hará una descripción general y esencial aplicable a cualquier configuración. Son las subestaciones del tipo convencional las que se tomarán como referencia, dado que es este el tipo de subestación más común. En ella se encuentran además las estructuras y soportes que facilitan la llegada y salida de las líneas, un conjunto denominado elementos principales de la subestación. Estos elementos se clasifican en tres categorías: la de equipo de patio, equipo de tablero y servicios auxiliares. Las de equipo de patio son elementos constitutivos del sistema de potencia que se encuentran instalados en el patio de conexión, generalmente en la intemperie, estando expuestos a las condiciones ambientales. Estos son transformador de corriente, transformador de potencial, trampa de onda, seccionador para rayos, barrajas y estructuras.
Más adelante se estarían hablando de cada uno de estos elementos, transcurriendo la materia. Equipos de tablero son todos los elementos de control, medición y protección, indicadores luminosos y alarmas, instalados en las casas de control y soportados por los tableros de la subestación. Su función es facilitar la supervisión y manejo de la subestación por parte del operador. Los servicios auxiliares son todo el conjunto de instalaciones formadas por las fuentes de alimentación de corriente continua y de corriente alterna, de baja tensión que se utilizan para energizar los sistemas de control, protección, señalización, alarma y alumbrado de la subestación, así como el sistema contra incendios. Las partes del sistema auxiliar son las siguientes. Tenemos servicio DC de corriente continua. Entre ellos encontramos interruptores, tableros, baterías, alumbrados de emergencia y cargadores. También tenemos los de servicio AC de corriente alterna. Entre ellos encontramos la calefacción, el alumbrado, el aire acondicionado, la ventilación, sistemas contra incendios, etc. Se presenta un sistema de un esquema unifilar de una subestación convencional, indicando algunos elementos que la conforman, como la barra de entrada-salida, seccionador, interruptor, transformación, medida, toma de tierra y telecomando. Las barras de entrada y salida son puntos de tensiones. Los seccionadores son sistemas de apertura que operan sin carga. Los interruptores son sistemas de apertura que están preparados para operar con carga. La transformación es utilizado para tener otro nivel de tensión diferente al que se proporciona en la barra. En este esquema podemos ver que tenemos un transformador con 3 devanados. La medida. Para la medida es utilizado un transformador, en el esquema es uno de tensión, para poder obtener una tensión reducida a la real del sistema, con el fin de que este parámetro pueda ser medido con mayor facilidad. Toma de tierra. Los descargadores protegen a los equipos contra sobretensiones de orígenes atmosféricos, impidiendo que valores superiores a determinados niveles preestablecidos puedan alcanzar los equipos. El telecomando es utilizado para comandar a distancia, como una apertura o cierre de un seccionador, el cual sería el ejemplo visto en este esquema unifilar, donde tenemos un seccionador y el telecomando proporciona el mando de apertura o cierre del mismo. La conexión a tierra de todas las partes metálicas, de interruptores, estructuras, tanques de transformadores, calzadas metálicas, cercas, montajes de acero, estructuras de edificios, tableros de conmutación, etcétera, garantizan que una persona que toque el equipo o se encuentre cerca del mismo no pueda recibir descargas peligrosas si un conductor de alto voltaje entra en contacto con cualquier equipo energizado. La conexión a tierra es muy importante, ya que proporciona la conexión a tierra para el neutro, a tierra para transformadores, reactores, capacitores. Constituye la trayectoria de descarga a pararrayos de barras, protectores y equipos similares. Garantiza la seguridad del personal de operación al limitar las diferencias de potenciales que puedan existir en una subestación. Otros dispositivos presentes en una subestación, vamos a estar presentando a continuación. Uno de ellos sería el reactor, donde el reactor en una línea es un componente eléctrico que consiste en una o más bobinas inductoras. Cada elemento es cableado en serie con una fase de circuito, generalmente entre las fuentes de poder y la carga eléctrica.
Se utiliza para controlar las tensiones en las barras en régimen permanente y reducir las sobretensiones de maniobra. Los reactores son el medio más compacto y de mejor relación costo-eficiencia para compensar la generación de capacitancia en líneas de alta tensión, de transmisión larga o en un sistema de cables de gran longitud, puesto que sabemos que en una línea de transmisión muy larga se presencia un efecto capacitivo en las mismas. Vamos a estar hablando del banco de capacitores. Esta será una imagen del mismo donde se puede ver que se encuentran sobre bastidores metálicos. También tenemos en los bancos de capacitores por etapas. El banco de capacitor por etapa consiste en ir metiendo cada etapa según la necesidad de la carga. El banco de capacitor se utiliza para compensar el factor de potencia, proporcionando potencia reactiva, con lo cual se obtiene un aumento en la tensión en la barra a la que se haya conectado. Esta sería una imagen del banco de capacitores en etapas. El diseño de los bancos de capacitores deben tener ciertos criterios, los cuales serían los siguientes. Lograr la potencia reactiva deseada en un punto del sistema, dividiendo este valor en una determinada cantidad de capacitores, ya sean monofásicos, de una potencia unitaria normalizada. Conectar las unidades en una conexión definida, generalmente en estrella o en doble estrella con neutro flotante. De este modo, normalmente los capacitores tienen una tensión nominal igual a la tensión de fase del sistema. Efectuar el conexionado de modo tal que permita el uso de un esquema de protección seguro, sencillo y económico. Si fuera conveniente dividir la potencia total del banco en escalones, de modo de insertarlos progresivamente en función a las necesidades de la potencia reactiva del sistema en cada momento, que es lo previamente dicho con respecto a los bancos de capacitores en etapas. Instalarlo el banco en un sitio que satisfaga condiciones de seguridad, comodidad, facilidad para su operación, control y mantenimiento, y que esté protegido contra intervenciones no autorizadas o vandalismo. Otro dispositivo utilizado es el compensador estático. Tiene como función compensar la tensión combinando reactores y capacitores, estos controlados por tiristores. Mantiene la tensión debido a la relación que existe entre la reactiva y la tensión. Habitualmente el factor de potencia se corrige poniendo en paralelo con la carga a compensar, generalmente inductiva, o un banco de capacitores fijo. No obstante, estos elementos no están exentos de inconvenientes, mientras que el compensador estático sí es capaz de controlar esos posibles inconvenientes, como potencia reactiva, que depende de la tensión, los elementos sensibles armónicos, ya que su impedancia disminuye con la frecuencia. Su inclusión en la red puede provocar resonancia con los elementos inductivos existentes en ella. Su envejecimiento afecta la potencia reactiva que son capaces de generar e influyen en la estabilidad de máquinas eléctricas presentes en la red. Si utilizáramos un banco de capacitor en lugar de un compensador estático, estaríamos en presencia de todos estos inconvenientes, los cuales no se observan utilizando un compensador estático. Cuando se desea que la energía reactiva generada por los condensadores se adapte al posible comportamiento variable de la carga, es normal encontrar en banco de capacitores con etapas o escalones. Sin embargo, a pesar de su sencillez,
La división en los escalones tiene fundamentalmente los siguientes inconvenientes. Otros inconvenientes que presentan un banco sería la capacidad de adaptación al comportamiento de la carga. Depende del número de escalones disponibles, los cuales no suelen ser numerosos por razones tecnológicas y económicas. La corriente de conexión de un condensador puede alcanzar valores considerables. La utilización de elementos mecánicos para la conexión de las capacidades significa una limitación en cuanto a la velocidad de actuación y vida útil. Un compensador estático soluciona todos estos inconvenientes debido a que es capaz de inyectar exactamente la potencia reactiva requerida por la carga, aunque esta carga no posea un valor estable. Otro dispositivo serían los descargadores. Los descargadores protegen a los equipos contra sobretensiones de origen atmosférico, impidiendo que valores superiores a determinados niveles preestablecidos puedan alcanzar los equipos. Por regla general se conectan en paralelo con el equipo al cual deben proteger para disipar la sobrecorriente. La utilización de estos descargadores presentan ciertas ventajas, como menores niveles de tensión residual, optimizando la coordinación de aislamiento, la alta capacidad de absorción de energía adecuada para aplicaciones críticas, la estabilidad en sus características eléctricas, incluso en condiciones de solicitud severa, alta resistencia a la intemperie, contaminación, aire de mar, etc., elevada resistencia mecánica, por sobre todo bajo peso debido al diseño con envoltura polimérica, permite la instalación directamente en las líneas ya existentes sin necesidad de modificaciones en las estructuras de las líneas de transmisión. Posee un desactivador automático adecuadamente dimensionado para las solicitudes impuestas en la aplicación en líneas de transmisión, para retirar del sistema el descargador en casos de fallos de este, garantizando la continuidad del servicio de la línea. Por ende, aumenta la confiabilidad de las líneas de transmisión con la reducción de los apagones y consecuentemente aumento de la vida útil de los contactos de los disyuntores de la subestación que operan con menor frecuencia. Por último, tenemos el filtro de onda. El filtro de onda bloquea la señal de alta frecuencia utilizada para finalidades de protección y comunicación. Ese bloqueo impide el ingreso de esas señales a la subestación. Las líneas de transmisión también son utilizadas para la transmisión de señales de onda portadora entre 30 y 500 kHz para telecontrol, telefonía, teleprotección, telemedición, etc., comúnmente llamados sistemas de onda portadora. La bobina de bloqueo es por lo tanto acoplada en serie con la línea de transmisión de alta tensión que debe ser dimensionada para soportar la corriente nominal de la línea en la frecuencia industrial y las corrientes de cortocircuito a las cuales están sujetas las líneas de transmisión. Esto sería todo por la clase de hoy. Estaríamos continuando en la siguiente. Gracias.